tener a Alejandra Londoño con nosotros. El CEA, distintas personas del CEA hemos colaborado ya en los últimos años en algunas actividades con Alejandra en torno a ese tema y a esa tarea difícil de pensar cómo es esa relación entre la enseñanza de la historia, la gestión de la memoria de pasados difíciles y lo que eso puede aportar a la construcción de paz. En esta ocasión invitamos a Alejandra a hacer un taller que hicimos ayer y esta conferencia en el marco de un proyecto, una iniciativa nueva del CEA que es una comunidad de aprendizaje sobre enseñanza de la historia y construcción de paz en Euskadi. Esta es una iniciativa que hemos iniciado en colaboración con el Consejo Vasco de la Juventud, que tenemos aquí a Leire, ¿dónde está? Y un equipo del CEA, y que busca poner en marcha, empezamos en octubre, un diálogo intergeneracional e interdisciplinario, estamos muy de moda, sobre la historia del conflicto y de violencia vivida en Euskadi en las últimas décadas, pero también sobre cómo creemos, queremos y nos imaginamos que se puede y que se debe enseñar esa historia a las nuevas generaciones y lo que esa forma de educación histórica podría contribuir a la construcción de paz. Y decimos que es un diálogo intergeneracional porque quisimos que participaran personas jóvenes en ese diálogo. Desde su primera fase, que es este año académico, iniciamos con un equipo que se reúne una vez al mes en el que tenemos 14 estudiantes o recientes graduados entre 18 y 25 años, aquí tenemos algunos también, para hablar. No suele invitarse a involucrar a los jóvenes, a los estudiantes, a los receptores de la educación, a reflexionar y a diseñar cómo se les va a educar. Pero en este caso nos pareció especialmente importante iniciar este proceso por escuchar sus silencios, sus inquietudes, sus necesidades, sus preguntas, y que eso fuera uno de los puntos de referencia al pensar cómo queremos enseñar esa historia. Solamente voy a decir una cosa porque me parece muy importante para lo que viene hoy. Uno de los temas, de muchas cosas interesantes que han salido en estos encuentros, ha sido un tema recurrente, el tema del silencio, de lo que ellos llaman un silencio heredado, un silencio que los rodea, la dificultad de encontrar espacios en los que puedan conversar sobre estos temas difíciles abiertamente, críticamente, con sus amigos, con sus cuadrillas, con sus familias, en el colegio, en la universidad. Y ese es uno de los puntos centrales de este proyecto, al pensar en la relación entre enseñanza de la historia, gestión de la memoria y construcción de paz, es crear espacios de diálogo crítico. Entonces, en el marco de este proyecto, invitamos a Alejandra a pensar con nosotros, a reflexionar con nosotros sobre qué, cómo y para qué enseñar la historia del pasado violento en contextos de conflicto. Alejandra tiene una trayectoria que nos parece muy valiosa para lo que nosotros estamos haciendo. Es historiadora de formación, tiene un máster en estudios de género. En este momento trabaja en la Comisión de la Verdad en Colombia, participando en uno de los equipos encargados de pensar, estudiar y proponer el rol que puede y debe desempeñar el sistema educativo en el proceso de esclarecimiento de la verdad sobre el conflicto, en promover la reconciliación, la convivencia y la no repetición. Y anteriormente trabajó en el equipo pedagógico del Centro Nacional de Memoria Histórica, que en los años anteriores hizo un trabajo muy importante de esclarecimiento, de investigación y documentación, pero para lo que nos convoca acá un trabajo supremamente interesante, importante e innovador de repensar la enseñanza de la historia del conflicto armado y de crear redes de docentes por todo el país. Innovador pedagógicamente en su diseño en cualquier sentido, pero sobre todo en el contexto
tan difícil, tan complicado de conflicto y de búsqueda de paz que vivimos en Colombia. Entonces, esa combinación entre atrevimiento pedagógico en un contexto muy difícil es, por lo menos para mí, pero creo que para muchos de los que estamos acá, especialmente importante. Vuelvo muy brevemente a la comunidad, porque el propósito de la comunidad en esta primera fase, estamos en ese diálogo con jóvenes, y en las siguientes fases esperamos involucrar, que se sumen a esto, a distintos actores de otras trayectorias, otras perspectivas, profesores y profesoras de historia, de ciencias sociales, víctimas a título individual, en representación de organizaciones, personas de grupos sociales, historiadores, que estén interesados en pensar conjuntamente las posibilidades y los retos de enseñar la historia del conflicto y la violencia. Y de a partir de eso hacer algún tipo de diseño de materiales educativos. Entonces, la invitación a Alejandra es también una forma de provocar esa reflexión. El contexto histórico y social del conflicto armado colombiano y del conflicto y la violencia en Euskadi es muy distinto. Puede haber algunos pequeños puntos en común, pero es esencialmente distinto. Y lo es también la violencia que se ha vivido. Pero lo que sí creemos es que hay una gran cantidad de preguntas comunes sobre qué significa enseñar la historia del pasado violento en contextos difíciles y de maneras tales que contribuyan a una comprensión crítica de la violencia, a la no repetición de la violencia y a reconstruir posibilidades de convivencia. Entonces, siendo contextos muy distintos, pero tal vez precisamente por eso, esos ejercicios de pensar a distintas voces es muy interesante para estimular la reflexión de qué funciona aquí, qué no funcionaría aquí, qué es distinto, qué es similar. Y por eso estamos hablando sobre la enseñanza de la historia en Colombia dentro de una comunidad de aprendizaje sobre la enseñanza de la historia del pasado violento en Euskadi. Yo termino con esto, les quiero volver a agradecer por estar aquí, quiero agradecerle a EGK, a la Fundación Arrupechea y a Pat Loyola por la colaboración en la organización, en la convocatoria de este evento. Y quiero agradecerle especialmente a Alejandra por estar con nosotros hoy, porque además debo decirles que hoy es su cumpleaños. Yo hoy voy a... me la jugué por hacer algo distinto en esta presentación. Normalmente pues uno trae sus diapositivas y digamos arma un esquema de presentación, pues yo por lo menos lo hago así. Esta vez lo voy a hacer diferente porque creo que para responder las tres preguntas grandes que nos convocan esta noche, que es los por qué, qué y cómo enseñar la historia del conflicto en la escuela, primero tengo que contarles en qué contexto pues nosotros nos hemos pensado esas preguntas, ¿sí? Y bueno, yo sé que por aquí se habla mucho también del contexto colombiano, pero yo quiero hoy, y esta es mi aventura de la noche, presentárselos con el corazón abierto, ¿sí? Para que ustedes también sepan desde dónde estoy hablando, desde dónde estamos hablando y desde dónde estamos construyendo las propuestas pedagógicas que estamos construyendo. Para eso voy a ir leyendo. Yo no soy muy buena leyendo o sea, normalmente en las presentaciones no soy muy amiga de leer, pero voy a ir leyendo y voy a ir comentando y ahí irán surgiendo algunas preguntas. Esto también para facilitar el diálogo, que ahorita podamos conversar más al final. Entonces comienzo. Hace 2 años, los titulares de los grandes medios de comunicación de muchos lugares del mundo registraron la noticia sobre el desarme total de la guerrilla más vieja del hemisferio en el que vivo, las FARC-EP, y cómo esto contribuiría a la disminución radical del conflicto armado en Colombia, que no es lo mismo que haber pensado que ya se iba a terminar por completo el conflicto. Estamos hablando de un
proceso de paz específico que se firma en La Habana. La neurosis colectiva, vivida en los últimos años por quienes allí vivimos, o quienes viven afuera pero son de allí, se expandió con la noticia. Esa neurosis que nos tuvo entre voces de esperanza, voces de rabia, voces apáticas, voces que gritaron y marcharon y otras que jamás creyeron. Ahora la neurosis incluía todo tipo de posturas, las de adentro, las de afuera, las de los que conocían, los que no conocían tanto, en fin. Para algunas, a propósito de esas voces, para algunas personas eso no era suficiente, para otras era la paz de un presidente siniestro, para otros con la paz llegaría el progreso y el desarrollo económico, para otras no me importa, eso no es lo mío, para otros es una estrategia partidista, para otras la paz es mucho más que el silencio de los fusiles, para otras personas, si la guerrilla deja las armas, ¿quién nos cuidará? Para otros, paz. Para algunos, tengo miedo. Para otras personas, me importa un carajo. Y en medio de todo esto, un pueblo de mujeres, hombres, niños, niñas, indígenas, negros, afrodescendientes, campesinos, todos, empobrecidos todos, y no pobres, que no es lo mismo. Un pueblo a quienes jamás escuché decir no, a quienes no les invadió la incertidumbre que invadía ciertos lugares cómodos y situados en algunas ciudades del país. Para las de tierra en las uñas y manos gruesas, para las del fuego y leña, para quienes hacen posible la vida, para ellos, para ellas, eso que ya daba vueltas por el mundo con el nombre de paz sí era necesario. Y aquí quiero contarles una historia. Memo, mi tío, enloqueció en la guerra. La pobreza ha sido el cuerpo de la guerra y su cuerpo era reclutable. Las bombas, los castigos y la muerte del abuelo lo enloquecieron. Eso dice mi madre, eso dicen mis tías. Marchaba por la casa. Con una mano se agarraba la bota del pantalón y con la otra simulaba llevar un fusil. Memo amaba a sus gatas con Decorita y Bonifacio. Ellas comían en un hoyo que él le hacía en su camisa. Cuando Condecorita murió, en la casa de la abuela tuvimos un funeral. Memo hizo un ataúd de madera, ramos de flores y un gran hueco en el solar. Lloró y rezó mientras la despedía. El Día de la Madre, no sé si acá también se celebra el Día de la Madre, ¿sí? El Día de la Madre se llevaron al loco. Lo mandamos a la calle un rato para que no se comiera la torta a manotazos y nunca regresó. Quedó muda ante nuestra celebración quedó muda ante los disparos. En medio de la oscuridad apareció Lolita, estoy hablando además de una zona rural, Lolita que era una vecina, dando vueltas y gritando como loca, los mataron, no nos dijo a quién mataron. Después entendimos que los hombres de Carlos Castaño, paramilitares, habían llegado a la tienda a asesinar a Sisto, el violador, y que Memo, el loco, se había puesto en medio diciendo: no van a asesinar a nadie en frente de un hombre del glorioso Ejército Nacional. Cerraron la boca del loco. Sus pasos marchantes siguen siendo vida en esa fría y desolada casa de chambranas azules. Y entonces ese día, yo también celebré el último bombardeo. Yo también quiero el último disparo. Yo también creo que debemos dar pasos para vivir lo que hemos escuchado pero nunca hemos vivido. Salgo de la historia y vuelvo a lo que les estaba contando. Y entonces, mientras muchos llenaron páginas de periódicos o se hicieron pesos la platica publicando sobre la paz, o mientras algunos gritaban que era una trampa que no firmaran, otros gritamos un rotundo sí, aún en medio del ahogo, que no es ahogo de años, que es un ahogo de siglos. Ya no era inocencia, era la certeza de conocer lo suficientemente bien algo que queríamos, que ya no queremos. ¿Qué pasaría si dejaran de sonar los bombardeos entre las montañas, las selvas y los ríos? ¿Qué pasaría si las armas en manos de las y los autorizados dejaban de sonar? ¿Qué pasaría con las balas que sí están autorizadas en países como Colombia? ¿Qué pasaría si se caía el velo de lo político
que las han escondido por tantos años? La firma de un acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC, la más vieja del continente, insisto, quizás nos dejaría ver respuestas a algunas de estas preguntas. La esperanza siempre fue una encrucijada. La inocencia política pocas veces golpeó mi puerta. Sin embargo, lo sucedido el 2 de octubre del 2016 nos dejó perplejos, sin voz, sin aliento. ¿Saben qué pasó ese día? Nuestros cuerpos se enfermaron. ¿Saben qué pasó? A ver, no, ya les voy a contar. Nuestros cuerpos se enfermaron, los de muchos. Era como si las pestes coloniales de siglos atrás nos cayeran encima una vez más. Las lágrimas no fueron suficientes. Por los poros brotaron virus en forma de fiebre, de dolor de garganta, de estómagos inflamados, de cánceres que se agudizaron. A los apasionados, a los esperanzados, el no rotundo en las votaciones del plebiscito nos jodió el respiro. Eso fue lo que pasó ese 2 de octubre. Sabíamos que no era necesario ponerlo a votación. Bueno, esto circulaba por todos lados. Sabíamos que también había miedo y hasta cálculos en una estrategia presidencial que no se desplegó para ganar, como sí lo han hecho en elecciones y en otros momentos. Que la paz completa no llegaría con esa firma, eso también lo sabíamos. Aún así, creo que jamás esperábamos eso que pasó ese día, jamás. Ganó el no. De 47 millones de personas que habitan Colombia, aproximadamente 13 millones votaron por el plebiscito, bien bajito, ¿no? En 19 departamentos ganó el sí, mientras que solo en 13 ganó el no. La diferencia se trató más bien de la cantidad de votantes en cada uno de los departamentos. El porcentaje del sí, de quienes decían que se apoyaban el proceso de paz, fue de un 49.78% y el no un 50.21%. No es tanta la diferencia, pero ganó el no. Y ahí es como en un partido de fútbol, se gana o se pierde, o se empata. Las razones nos preguntaban aterradas compañeras, compañeros de otros países, como sin poder creerlo. Pues ganó el no, y aunque las razones pueden ser infinitas, yo aquí les voy a compartir algunas cosas que circularon y que pueden interesarnos para responder las preguntas del cómo, del por qué, la enseñanza de las memorias del conflicto en la escuela. Algunas cosas que circularon durante la campaña del plebiscito. Si gana la paz, en los colegios se enseñará a nuestros hijos e hijas a hacerse maricas y lesbianas. Ah, pues sí, porque las FARC defienden la ideología de género. Esto promovido en muchísimos espacios, escuelas, iglesias principalmente, cristianas, universidades, bueno. Si gana la paz, las lesbianas y gays podrán casarse. Esto circulaba de una manera que ustedes no se alcanzan a imaginar. Si gana la paz, se pagará a los guerrilleros lo que yo no me he ganado en un día de trabajo. Si gana la paz, las y los guerrilleros no irán a la cárcel. Si gana la paz, nos convertiremos en un país como Venezuela. Si gana la paz, esos salvajes saldrán de la selva. ¿Y qué vamos a hacer con esa gente aquí? Si gana la paz, gana el castrochavismo. ¿Sí? Estas son solo algunas de las cosas que circularon y que se movían en nuestras familias, en distintos lugares, ¿sí? Y que fueron importantes, aunque no serán lo único, pero fueron importantes en el hecho de que ganara el no. Y estos mensajes, estos sentidos comunes se dieron a través de medios muy importantes, uno de ellos y quizás el principal, creería yo, las iglesias cristianas. Y entonces, con el no, lo que se perdió fue la esperanza de ver cumplidos muchos de los sueños por los que durante tantos años hemos trabajado. Pero también se perdieron detalles importantes de años de negociación. Con el no pudieron sentarse en la mesa los declarados enemigos de la paz. Pudieron sentarse a imponer sus nuevos órdenes, que finalmente son sus órdenes de siempre. Con el no casi desapareció la sigla LGBTI de los acuerdos, que implicaba el reconocimiento, por ejemplo, de las afectaciones particulares en la guerra
a personas gays, lesbianas, transgénero, que por el hecho de ser gays, lesbianas o transgénero vivieron unas violencias específicas, como por ejemplo la violación correctiva, entre otras. El no poder vestirse, verse como quería porque para los actores armados estaba mal y había que comportarse como un hombre o como una mujer. Cosas de ese tipo que fueron saliendo en ese momento de negociación de los acuerdos de paz. Con el no se hizo más débil la posibilidad de tenencia de la tierra para las mujeres. Con el no volvió a la mesa la discusión sobre la propiedad privada de las tierras. Con el no se destruyó lo más profundo, lo estructural que se había logrado con los acuerdos finales. El documento cambió bastante. Y con todos estos cambios se firmaron los acuerdos, se entregaron las armas, se construyeron las zonas veredales transitorias de normalización, que hoy son los espacios territoriales de, bueno, ya no son tampoco estos, los espacios territoriales de capacitación y reincorporación para los miles de guerrilleros que estaban dejando las armas. Un hecho que quienes crecimos en el relato político del país jamás esperamos ver, pero lo vimos. A ver, para quienes crecimos sin el relato de la guerra, o más bien quienes crecimos siempre en medio del relato de la guerra, creímos que esto nunca lo íbamos a ver. Y entonces surgieron 1000 historias que aún no hemos contado, surgieron sonrisas, se recobraron sonrisas y agradecieron milagros. Ustedes estarán viendo todas las contradicciones que yo estoy leyendo, ¿no? Pues sí, todo esto pasa al tiempo. En el 2015 yo estaba sentada con mi amiga Lina en la mesa. Era un 23 de diciembre, si mi memoria no me falla. De repente Lina empezó a llorar. Su hermano había desaparecido un 23 de diciembre 10 años atrás. La desaparición. La desaparición es quizás una de las experiencias más dolorosas que hemos vivido. En Colombia se calcula un número de 82.000 personas desaparecidas entre el 58 y 2017. Con estas cifras, pocas personas podrán decirles que no tienen una persona desaparecida cercana. Creo que la mayoría lo tenemos. La desaparición es quizás la principal causa del cáncer de seno en mujeres madres que tienen hijos desaparecidos, por ejemplo. Y esto entre muchas más cosas. El asunto es que esa noche, después del no que nos destrozó, recibimos un mensaje de Lina, la amiga con la que estaba en la mesa. Su hermano había regresado a casa después de 10 años. ¿Saben ustedes lo que es eso? Entendimos entonces que el chico había decidido ir a las FARC 10 años atrás. Un hombre negro, joven, que no encontró otra posibilidad y que ahora tras la firma de los acuerdos se había quedado de nuevo sin un lugar. Lo que uno puede percibir, abro comillas, es que el gobierno no ha cumplido ni el 40% de lo acordado y lo que ha cumplido lo ha modificado a su manera. Debido a eso, muchos excombatientes se han ido para otras partes, han decidido hacer su vida solos, se han ido a sus colectivos, han ido a espacios territoriales o se han ido a trabajar por su cuenta. Ven que en un espacio territorial donde están concentrados los guerrilleros y guerrilleras que salieron, digamos que ya no tienen las armas, ven que en un espacio de estos no están haciendo nada y que el gobierno les está incumpliendo y que los pueden matar, como a muchos los combatientes que han matado durante estos años. Bandas delincuenciales, o que lo pueden hacer hasta para me vuelvo aquí un momento, como muchos excombatientes que los ha matado el paramilitarismo, bandas delincuenciales que lo hacen para desmotivar o desmoralizar a la gente, cierro comillas. Este es uno de esos excombatientes, el hermano de Lina. Él regresó a la casa simplemente. Otro día sonó mi celular muy a las 6 de la mañana. Era ella, una amiga que yo ya pensaba muerta. Una amiga que como muchas se fue a la guerra encontrando allí la respuesta a muchas de sus rabias. La desigualdad, el empobrecimiento, el racismo, la violencia sexual no siempre nos empujó a lugares fáciles, dignos y presentables. También llevó a caminatas eternas en las que el fusil se hizo parte, en donde guerrilla fue sinónimo de cuidado, aunque eso parezca imposible. De familia, de sentido, de existencia. Paradójicamente, en este lugar de dolores y tantas muertes, también existen otros relatos, otras vivencias, allí también había un sentido de comunidad. Doña Cleotilde, en una zona rural del Cauca, en una de las correrías,
con el Centro de Memoria, también me dijo que ella sabía que todo estaba muy mal, que entendía la desesperanza de los que estaban en la ciudad, que entendían que este gobierno le quedó mal a la paz, pero que también entendiéramos que por primera vez en su vida ella estaba durmiendo tranquila, que por primera vez no temía un bombardeo o la llegada a la medianoche de batallones de hombres que podían hacer con ella lo que quisieran, que ella sabía que ese no era el fin, pero que respirar era necesario para agarrar fuerzas y ver qué era lo que seguía. Don Jesús, en cambio, me dijo que allá en su vereda, al sur del país, todo estaba peor, que desde que se fueron los muchachos, llegaron otros y otros que ahora se querían adueñar del negocio de la coca, que ahora, sin el control de las FARC, él no sabía qué iba a hacer porque todos esos, los nuevos, no respetaban a nadie, solo querían plata y poder, que él se alegraba por esos muchachos que ahora pensaban hacer una vida nueva, pero que él temía por la vida de su comunidad. Y entonces, uno no puede irse a un solo lado de la balanza. Uno no puede simplemente decir que nada sirvió, que no valió la pena intentarlo, así como tampoco podría decir simplemente que todo ahora es mejor y que estamos viviendo ya lejano de eso que describimos como paz perfecta, o cercanos de eso que describimos como una paz perfecta. En el 2017 se registraron 106 registrados homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos. En el 2018, 155, esto es, insisto, en cifras oficiales, pero son más. La cifra sigue aumentando. Para enero de 2016 y julio del 2018, no, esperen un momento que aquí tengo un error. También se construyeron pueblos en los que hoy viven guerrilleros y guerrilleras que intentan construir otra vida, rodeadas de gente campesina, generosa, que les ayuda día a día con sus cultivos. Pero también hay campesinos, hay personas en las ciudades que dicen, esa gente no puede estar ahí, hay que sacarlos. ¿Y qué vamos a hacer con los millones de personas que salieron de la guerra? Yo me lo sigo preguntando, sobre todo ante las voces que plantean la eliminación absoluta. Todo esto pasando en un mismo tiempo, en un mismo espacio, y entonces uno empieza a entender que por lo menos en este escenario de la paz, por ahora, será imposible pensar que fue un absoluto acierto o un absoluto error. Y además, en este insoportable a veces vaivén de esperanzas, desesperanzas, tristezas, desilusiones que entenderán muy bien mis compañeras, compañeros colombianos, uno termina reafirmando que la paz sí requiere del silencio de los cañones y que también requiere de un conocimiento profundo de la historia de la cual hacemos parte y que nos ha moldeado, que requiere que nos desacomodemos de donde estemos cómodos a costa de otras, que requiere que dejemos tanto lloriqueo cada vez que nos dicen que sí, que hacemos parte de los horrores de la historia, porque también hemos hecho parte posiblemente, aunque nunca hayamos empuñado un fusil, que no es lo mismo que ser responsables, ¿no? Que no es lo mismo que tener que pagar, en este caso si se quiere, por una responsabilidad concreta en el marco de la guerra, que no solo somos víctimas, sino que además podemos ser parte, no solo por acción, también por lo que no hemos querido mirar, por lo que no hemos podido reparar, por lo que queremos silenciar como sociedad. Que la paz está asociada a la posibilidad de transitar tranquilas por el mundo, pero que además está asociada a la grandeza de ser vistas en toda nuestra humanidad. Que la paz requiere de transformaciones absolutas y profundas, en un caso como un colombiano, del racismo, del patriarcado, de los sistemas económicos, y que esto implica no solo conciencia, digamos, si se quiere, anticolonial, antirracista, sino además acciones concretas, cotidianas, individuales, en donde la pedagogía y el diálogo a partir de las tensiones y las distintas posturas que tenemos es fundamental. En este contexto, que yo solo estoy nombrando algunos elementos, nos hacemos la pregunta de por qué, qué y cómo enseñar la historia de un conflicto que para nosotros no es el pasado. No es el pasado, es la vivencia, donde aquí solo puse algunas voces, pero hay mucho más, hay mucho más. Aquí podría tener la voz de una persona que es militar,
o una persona que fue paramilitar, estaba la vista, digamos, lo tenía centrado sobre todo en el proceso de paz con las FARC, pero es importante mencionar que hay muchos más actores en esto que vivimos. Entonces, teniendo en cuenta esto, yo quisiera nombrar, para que abramos ahorita la conversación, algunos aspectos que en este contexto para nosotros son fundamentales de la enseñanza de las memorias del conflicto, memorias que son algunas pasadas, memorias que están ahí, vivas, pero que para nosotros es un diálogo más que necesario en un espacio como la escuela, ¿sí? Y cuando hablo de la escuela, estoy hablando sobre todo en el caso, digamos, del Centro de Memoria Histórica. La propuesta que se construye para jóvenes que están terminando la secundaria, ¿sí? Pero estamos convencidas de que esto se puede hablar desde muchísimo antes, ¿sí? Desde que son niños, niñas. Este es un diálogo necesario y no es un diálogo descriptivo lo que nosotros estamos proponiendo. No es como yo voy y le cuento a las personas, este día nacen las FARC, estos fueron los hechos, esto es lo que ha pasado. No es una transferencia de conocimientos, es un diálogo, y es un diálogo que nos interpela, ¿sí? Que nos devuelve preguntas como sociedad, y ya voy a poner algunos ejemplos de eso. Entonces, a propósito de los porqués, ¿sí? Considero que el olvido acumulado se nos puede devolver, que en el olvido acumulado se nos puede devolver una historia que necesitamos, en el olvido acumulado se nos puede devolver una historia que necesitamos entender para superar. Nosotros nos estamos preguntando, y esto es una reflexión que tenemos ahí sí desde la Comisión de la Verdad, nos estamos preguntando si esclarecer lo que nos ha pasado en el marco del conflicto armado desde 1958, que es el periodo que tiene la Comisión de la Verdad, implica solo poner la vista en los actores armados, ¿sí? En este caso en las FARC, en AUC. Nos estamos haciendo esa pregunta porque cuando pensamos en el uso de la violencia para resolver conflictos, pues allí nos encontramos con que esto no empezó en el 58, ¿sí? Digamos que hay una normalización, si se quiere, del uso de la violencia en muchos contextos, que nos lleva a que tranquilamente escuchemos en una misma persona un discurso de victimización, pero al tiempo esté diciendo lo mataron porque así debía ser, ¿sí? Si lo mataron es porque algo debía, más bien, ¿sí? ¿Qué hay en esos discursos? O cuando una persona dice, pues es que si se volvió marica, pues sabía que lo iban a matar, ¿sí? Y no me lo está diciendo un armado, me lo está diciendo una persona de a pie, si se quiere. Entonces, para nosotras, el olvido en este campo de la enseñanza de las memorias puede tener un lugar. Hay quienes deciden olvidar, pero nosotras promovemos que no sea el olvido el lugar, porque creemos que el olvido además que obligamos es completamente perjudicial y que puede ser muy peligroso. Creemos que tenemos que hablar, que tenemos que destapar las ollas podridas, como se dice. Insisto, eso no es un diálogo fácil. Puede ser más fácil que yo como historiadora y docente me pare frente a un grupo de estudiantes y les diga, mire, esto es verde y esto es amarillo, y se acabó la historia, y todos aprendemos que esto es verde y esto es amarillo. En el campo de las memorias y de las memorias del conflicto armado no se trata de esa transferencia, se trata de posibilitar diálogos, debates, tensiones que son para nosotros completamente necesarias. Hay, a propósito de los por qué también, que yo creo que es importante enunciar aquí, y es que la guerra existe, en el caso de Colombia, yo creo que en cualquier lugar el conflicto existe en unas condiciones materiales y reales. Esto no es ni simbólico, esto no es material, es real y se alimenta además de sujetos concretos, ¿sí? Cuando digo se alimenta, no solamente estoy pensando, insisto, en los actores armados, se sostiene también a partir de muchos recursos, que muchos de esos recursos son culturales y sociales, ¿sí? De validación, de legitimación. ¿Cuántas veces en un país como Colombia se le ha pagado al actor armado para que sea quien regule las relaciones, por ejemplo?
Si con un vecino tengo una dificultad, ¿cómo voy y llamo a los muchachos para que los muchachos me resuelvan el problema? Sí, entonces hay un ejercicio allí también de validación y legitimación de la violencia, y creo que esto se conecta con lo que decía, el olvido no es solo el olvido sobre hechos concretos de episodios del conflicto, el olvido también es a la posibilidad de mirarnos el espejo, porque si solo miramos a FARC, si solo miramos al ELN, que también hay que hacerlo, no estoy diciendo que no, pilas, también hay que hacerlo, y también hay que pensar en responsabilidades, y bueno, ahorita nos metemos con la justicia y otros temas, pues allí, digamos, si solo nos quedamos señalando hacia allá, quizás como sociedad no vamos a poder devolvernos la pregunta, y necesitamos saber cómo hemos validado también los discursos de la violencia, ¿sí? Que insisto, no es lo mismo que ejercer la violencia, pero validar un discurso ha alimentado el conflicto armado en Colombia por muchísimo tiempo. Cuando muchos actores armados llegaron a algunos pueblos, algunos, por ejemplo, como el paramilitarismo, entraron con unos discursos sobre la limpieza social, se llamaba eso. Y la limpieza social es que limpio lo que no sirve. Resulta que mucho de eso que no sirve no se lo inventó ese señor que llegó de afuera o que se armó. Mucho de eso, y esto no es para todos los territorios, no funciona de la misma manera en todos los contextos, pero mucho de eso hacía parte de recursos que ya estaban dentro de las dinámicas sociales de un país como Colombia. Por ejemplo, una mujer que ejerce prostitución no sirve, no vale, ¿sí? Deshumanizamos ese lugar, y cuando llega el actor armado se alimenta también de ese tipo de recursos, o ya trae culturalmente ese tipo de recursos y hace uso de eso. Entonces la limpieza social hace parte de esto también, ¿sí? Es que me alimento de esto para a partir de ahí ejercer la violencia. Y sí, son violencias sociales, pero que estamos en la discusión en este momento si esa violencia social está tan desconectada de la violencia política. Por ejemplo, el uso de las violencias sexuales en el marco del conflicto armado. Entonces habrá quienes digan, no, pues eso es una violencia social. Pero cuando vamos más allá, ¿sí?, nos damos cuenta que ahí no solamente hay usos también políticos y estratégicos de esa violencia. Entonces eso ahí nos genera unas preguntas y unos puentes. Vuelvo a la enseñanza de la historia. Algo que yo creo que ya estoy nombrando, y es en los por qué, porque la guerra también es una experiencia que no solo implica guerreros, hombres en armas, que es una categoría que usa Jules Falquet, que a mí me parece muy interesante pues, para el contexto colombiano, y que nos implica como sociedades. Debemos preguntarnos, interpelarnos, movernos, que era algo de lo que yo les decía ahorita. Es mucho más fácil cuando yo veo al otro enemigo y me quedo en la lógica de allá está el enemigo y no devuelvo preguntas, ¿sí? Y eso en un aula de clase, cuando nosotros lo trabajamos, por ejemplo, no entramos directamente a hablar del actor armado. Yo puedo empezar un ejercicio hablando de equipos de fútbol, ¿no? Y cómo se construyen tensiones entre si soy de una barra, soy de otra barra, o vivo en un lugar o vivo en el otro, y cómo se va construyendo, ¿sí?, esa lógica del amigo-enemigo, y cómo esa lógica alimenta de alguna manera lo que nos ha pasado como país en el marco del conflicto armado. Entonces no estoy entrando por describir los hechos en el aula de clase, no estoy entrando por describir los hechos, estoy entrando por preguntas que nos permitan ir entendiendo esos hilos para llegar ahí sí al esclarecimiento de hechos concretos. Los que, bueno, estoy enunciando solo algunos aspectos, y me perdonan que ya voy y vengo, espero que se esté entendiendo lo que estoy diciendo. En los que creo que hay varios elementos importantes de lo que nosotros hemos construido. Uno es que consideramos necesario la construcción de relatos que muestren tensiones y que nos ayuden a superar el miedo a los procesos de diferenciación o a las diferencias, si se quiere, ¿sí? Los textos de historia, por lo menos en el caso de Colombia, bueno, que ya no quedan tantos textos de historia, pero que digamos, los textos que narran capítulos de la historia son textos que nos hablan de una historia muy heroica, muy lineal, muy de unos hechos, unos héroes, ¿sí? La colonia, la república y la independencia y los presidentes, y es una narración de hechos y de héroes.
En este caso no se trata de eso, por lo menos en el ejercicio que nosotros hicimos dentro del Centro de Memoria, lo que buscábamos era ubicar distintas fuentes, ¿sí? Fuentes podría ser desde una canción, un texto analítico, un poema, le damos valor a distintas fuentes, ¿sí? Las ubicamos y con los estudiantes, por supuesto haciendo un acompañamiento, ¿sí? Porque esto no es tan sencillo llegar a ciertas conclusiones, pero con los estudiantes se hace casi que un ejercicio de investigación en el aula de clase, ¿sí? Donde ellos van encontrando distintas posturas y tensiones. Esto es una fase, esto no es la fase final, porque insisto, esto en un escenario de esclarecimiento tiene otras implicaciones, ¿no? Estoy hablando de un pasito en el diálogo que se da en el aula de clase. Otro de los que, ¿sí? A propósito de la pregunta de esta conversación, historias del conflicto reciente, pero también creemos que es necesario conectar esas historias del conflicto reciente con historias del largo plazo, si se quiere, de la historia. Esto en Colombia ha tomado mucha fuerza, sobre todo por pueblos y comunidades donde nos han dicho: usted no puede venir y entender por qué nos pasó ese día lo que nos pasó, por qué se dio esa confrontación, por qué cayó esa pipeta de gas, por qué sucedió esto, si usted no se hace la pregunta de cómo llegamos a poblar este territorio y cómo el Estado nos ha desconocido, o cómo nos ha, digamos, hay un llamado muy recurrente a pensar los hechos recientes, pero no desconectarlos de una historia del más largo plazo. Y esto, digamos que es una alerta que tenemos allí, que tenemos que seguir pensando pedagógicamente, porque no es tan sencillo, y sobre todo en colegios en Colombia donde no hay un currículum que favorezca todo esto que les estoy contando, ¿sí? No es una política estatal que se enseñe de esta manera historia o memorias en el aula de clase. Lo hemos logrado con algunos docentes en varios territorios del país, pero pues esto tiene ese reto también. Son importantes los contenidos rigurosos, por supuesto, pero también los diversos. O sea, la idea es que los estudiantes sí puedan enfrentarse también a la pregunta por, si se quiere nombrar así, el rigor que propone la historia, pero que esa no sea la única entrada posible para la comprensión de memorias del conflicto. Dentro de los que creemos que es muy importante promover lenguajes, metodologías que hagan sentido situado. Un país como Colombia, que es tan grande, que es tan diverso, pues una sola herramienta es posible que llegue a un territorio y no haga ningún sentido, porque hacía mucho sentido en Bogotá y a la gente de Bogotá le parecía maravilloso, pero me voy a otro territorio rural o con otra experiencia y la gente dice: pues esto no me siento identificado. Entonces allí es muy importante pensar materiales pedagógicos que puedan hacer sentido, digamos, con reconocer identidades múltiples, reconocer lugares múltiples. Y si bien no es posible hacer un texto, pues para cada territorio, que las metodologías que se proponen, las herramientas, sean lo suficientemente flexibles para que puedan los docentes, en este caso, acoplarlo a sus contextos y a sus preguntas propias. Y dentro de los cómo, estos son, insisto, solo unas pinceladitas para que conversemos, ya para ir cerrando. Dentro de los cómo hay cosas que ya he enunciado. Lo primero es que yo considero necesario, y ya creo, sí, esto lo dije, abrir conversaciones sobre el pasado, del pasado reciente además, y el conflicto para un contexto como el colombiano requiere de estrategias de cuidado claras, porque allí no solo hay que cuidar el relato, hay que cuidar la vida, ¿sí? Es posible que muchas de las cosas que emerjan en un aula de clase, cuando estamos hablando de memorias del conflicto, pongan en riesgo a una docente, a un estudiante. Entonces hay que todo el tiempo estar muy alerta con las estrategias de cuidado, que son tanto emocionales, ¿sí? Porque se pueden abrir heridas que están muy recientes, además, no son cicatrices viejas. Entonces se pueden abrir heridas que están muy recientes, pero también en términos del contexto, cómo se cuida a los docentes y a los estudiantes que están allí, porque pues ya nos hemos enfrentado a muchas situaciones que no les voy a contar aquí más anécdotas de esto. Lo otro, a propósito del cómo, es que se propicie el reconocimiento de que todas las personas que están presentes en un aula
son sujetos históricos con una trayectoria particular, porque eso a veces se nos olvida y homogenizamos, y cuando homogenizamos, pues justamente después nos metemos en un problema, ¿sí? Cuando aparecen las tensiones, las distintas posturas, o sea, mi trayectoria y mi historia de vida también moldea en buena medida decisiones y pensamientos. Eso no quiere decir que sea absoluto, ¿no? Es posible que yo le haga quiebres a ciertas cosas, que tome otras decisiones, pero creemos que es muy importante reconocer el valor de esas trayectorias justamente para poner en discusión distintas posturas, distintas preguntas que puedan surgir. La experiencia debe ser significativa para quienes se acerquen a las memorias del conflicto, y debe ser muy claro para qué hacemos memoria del conflicto en la escuela. Es posible que en la escuela no tengamos, en un caso como el colombiano, pues no tenemos la posibilidad de decir, miren, aquí vamos a esclarecer, y de aquí entonces le van a imputar unos cargos concretos a esta persona que estuvo en la guerrilla o a esta persona que estuvo en AUC. No necesariamente, pero sí estamos aportando a un ejercicio de reparación simbólica. Si estuviéramos hablando de las memorias en otros escenarios de esclarecimiento, pues tendríamos que pensar aquí preguntas, por ejemplo, sobre la justicia, sobre lo que nosotros, bueno, esto genera mucha discusión, a mí no me encanta, pero pues se ha nombrado como lo irrefutable de las memorias, porque tengo memorias plurales, tengo distintas voces, reconozco esos lugares, pero ¿qué es lo irrefutable en el marco de un conflicto armado? ¿Sí? Ayer en el taller que teníamos un poco lo conversábamos. Pues si sucede una masacre en un territorio específico, se puso un explosivo, hay estas víctimas y este es el responsable, pues eso no se refuta, o sea, eso no es refutable, eso yo no puedo ir y decir, no, pero de pronto no fue así. Yo ya no soy tan responsable porque no, allí hay unos elementos, digamos, que son importantes, pero insisto, el aula de clase es un lugar de reconocimiento de esas tensiones, también un llamado, si se quiere, ético a esto de lo irrefutable, al lugar central que ocupan las personas que han sido víctimas dentro de los conflictos, pero no es el espacio del esclarecimiento, ¿sí? Digamos, se hacen ejercicios de esclarecimiento, pero esto va mucho más allá, por lo menos en un contexto como el colombiano. Creemos muy importante cultivar la empatía, y eso es súper difícil cuando llegamos polarizados a un espacio, y eso en países como Colombia nos pasa. Soy hijo de tal y tengo una postura tal, o mi trayectoria es esta y esta es mi postura, y llega una persona que tiene una historia completamente distinta, ¿sí? Que incluso puede chocar con la mía, y entonces hasta ahí nos llega la posibilidad de conversar. Cómo cultivar y cómo generar estrategias pedagógicas para cultivar la empatía, que a veces es tan complejo en un espacio como estos, que implica además que me mueva un poquito de mi lugar, ¿sí? Para escuchar, o mucho de mi lugar, para escuchar otras versiones, otros lugares, ¿sí? Esto casi que es como salirse un poquito del lugar hermético en el que estamos a partir de nuestras propias trayectorias. Hablábamos en el Centro de Memoria de la necesidad de la apertura de debates democráticos. Bueno, y es que en un país donde la diferencia nos puede costar la vida, pues eso es más que necesario, ¿no? O sea, donde esto que les digo que la diferencia nos puede costar la vida es también en un plano de violencias sociales muy fuertes, ¿no? Que yo puedo decirle a mi vecino, yo no estoy de acuerdo con que usted ponga esto o haga esto, y pues el vecino me mande a los muchachos y me asesinen. O sea, esto puede suceder. Entonces, en un contexto en el que esto es tan agudo, sucede tanto, y en el marco del conflicto eso ha tenido unas manifestaciones, exacerbaciones, pues es necesario poder posibilitar estos debates, digamos, y el reconocimiento de que no todos estamos ni parados en el mismo lugar, ni pensando igual, y que podemos discutir y llegar a acuerdos, no necesariamente es para llegar a consensos. Y por último, dentro de los cómo, quizás pensar en cómo cultivar el sentido de agencia, bueno, a mí no me gusta mucho la agencia, pero de responsabilidad histórica, si se quiere, de lo que puedo hacer, de lo que está a mi alcance, porque una guerra como la que nosotros hemos vivido, donde estamos tan atravesados además por tantas subjetividades construidas en ese mismo conflicto armado, pues implica de un país trabajando para superarlo, no solo de unos sectores concretos trabajando para hacerlo. Entonces, creo que esto de cultivar o pensar desde el lugar en el que estoy, cómo lo hago, es muy importante. Con los estudiantes en los colegios
nos pasaba mucho, que decían, bueno, y esto, profe, pues yo qué hago con esto, yo no puedo hacer nada. Y el ejercicio era irnos llevando a pensar, pues yo no soy el que tomé las armas, yo no soy el responsable, pero yo sí puedo hacer algo desde el espacio en el que esté. Sí, y la generación de esa conciencia creo que es muy importante también dentro de esta reflexión. Y dejaría ahí para que conversemos. ¿Nos puedes contar un poco, cuando has dicho que hay que pensar en materiales pedagógicos que tengan sentido en comunidades múltiples? ¿Cómo se ha abordado eso? Si se ha abordado desde una centralidad o se ha hecho un corpus que luego se ha trabajado con los diferentes profesores en cada sitio, ¿no? Y también, luego también has comentado que muchos de los materiales que se han preparado han sido para secundaria. Y mi pregunta es ¿por qué para primaria no? Porque aquí también es una cosa que siempre pensamos que para secundaria se nos hace como más fácil. Secundaria suele ser las que más problemas tiene a veces para buscar tiempo para trabajar estos temas, y primaria muchas veces están como muy abiertos, pero a veces es más porque no sabemos casi cómo acercar estos temas a niños más pequeños, ¿no? Sí, que comentaros un poco de esto. Bueno, lo primero, esto se lo respondo desde la experiencia que tuvimos en el Centro de Memoria Histórica. ¿Sí? Allí quedan algunas compañeras, pero pues les decía Ángela al inicio que yo ya no estoy allí, pero les cuento, digamos, cómo fue el trabajo que hicimos. Esto no es un trabajo perfecto, tiene muchos obstáculos, ha sido difícil, tiene retos todavía, y uno de esos retos justamente es el tiempo, ¿sí? Pensar materiales pedagógicos no es tan sencillo, y de todas maneras el Centro Nacional de Memoria Histórica pues, está en un escenario de tensión política, sobre todo ahora. Nosotros tomamos la decisión inicialmente de trabajar con secundaria, pero la idea era poder avanzar también en primaria y poder no solamente quedarnos, digamos, en los dos textos que logramos construir para el aula, que eran investigaciones. El centro esclareció varios casos emblemáticos en el país y nosotros logramos 2 de esos casos pasarlos a herramienta pedagógica, así que son unos libros, un libro para el maestro y los libros que utilizan los estudiantes. Por cuestiones políticas, de tensión y demás, no pudimos seguir desarrollando hasta donde queríamos los materiales, y por los tiempos, digamos que no fue voluntario. Y lo segundo, bueno, logramos hacer un cuento para niños y niñas, que es un cuento donde se aborda, este es para los más chiquitos, digamos hasta 3 años, 4 años, creo que sí, son chiquiticos, y este es un cuento que trabajaban las maestras, los maestros también en el aula, pero es un cuento que hablaba específicamente sobre el desplazamiento, ¿sí? Que yo lo nombraba, digamos, no logramos ir más allá. Construir estos materiales podía tomar más de un año, también como para contarles la trayectoria del ejercicio que hicimos, porque además, a propósito de tu primera pregunta, fueron materiales que inicialmente las ideas de cómo hacerlo se construyen con maestros y maestras de distintos lugares del país. Se hizo un recorrido por todo el país, digamos, se fue a distintos puntos, se tuvo reuniones con los maestros, las maestras, y ellos fueron quienes dieron las primeras ideas de cómo construir. Ahora, eso no está descentralizado, ¿sí? Digamos, eso sería maravilloso. Yo creo que si tuviera más tiempo el equipo de hacerlo, también podría haberlo pensado de otra manera, pero sigue, y eso era parte de las discusiones internas que teníamos dentro del equipo, ¿sí? Y es si es un material que tiene mucha funcionalidad quizás en ciudades como Bogotá o como Medellín, pero que en contextos rurales no tanto. Eso nos pasó sobre todo con las primeras versiones, que encontrábamos que había muchos vacíos. La última versión, lo que intentamos fue hacerlo tan flexible en las metodologías y en cómo abordarlo, y no es como esta es su primera actividad y esta es la segunda y tiene que ir a la tercera, que los maestros y las maestras pudieran también, digamos, tomar decisiones sobre el texto. Y ellos, porque en el tercer año del equipo, el cuarto año del equipo, consolidamos un espacio que se llama la Red Nacional de Maestros y Maestras por la Memoria y la Paz. Es un espacio en el que docentes que habían participado de todo el proceso se vinculan y se articulan y empiezan a escucharse.
Y fue muy interesante tejer esa red, porque ellos, cada uno, digamos, hay uno que está en un departamento tal, otro que está en una ciudad, otra que está bien adentro por allá en la montaña, estaban haciendo ejercicios, se habían visto con nosotros como Centro de Memoria Histórica, pero ellos no habían entre ellos dialogado. Ese diálogo entre los maestros también nos permitió que dentro de los materiales que Ángela les estaba nombrando ahorita, surgiera una cartilla, que es una cartilla con las innovaciones de cada maestro y de cada maestra. Entonces hay unas actividades allí que ya no son solo las actividades que nosotros habíamos construido en este diálogo con ellos inicial, sino que allí hay otras actividades que ellas y ellos empezaron a hacer. No sé, una salida, hay un profe, por ejemplo, pienso en Arauca, que es una zona de los llanos, que el profe Hugo nos decía, pues aquí hay un parque con unos bustos, con unas estatuas, que es un parque a los mártires, le dicen, son muchas estatuas, pero ninguna estatua tiene nombre, ni quién es, ni por qué está ahí, ni eso de qué se trata. Entonces el profe lo que hizo fue, a partir de la ruta pedagógica que habíamos construido, diseñar una actividad en la que él va con los estudiantes a las estatuas. Cada estudiante se encarga, si se quiere, de investigar quién es una de esas personas que está ahí, y para esto entonces se van a dialogar con las familias, con los abuelos, con los vecinos, para saber quién es esa persona, cómo llegó ahí. Son personas todas que fueron víctimas en el conflicto, y ahí pasaron cosas muy potentes en ese ejercicio que hizo el profe, como que uno de los chicos encontrara que una de las personas que estaba ahí era su abuelo y él no lo sabía, y no sabía porque su abuelo había sido, digamos, asesinado en la narración que luego encontró cuando hizo un ejercicio de memoria colectiva. Entonces creo que parte de lo que logramos para descentralizar, insisto, aunque el material todavía tiene ese reto, pero parte de lo que hicimos para descentralizar fue promover estas conversaciones y que los mismos profes pusieran sus herramientas en discusión, y que esas herramientas se publicaran y puedan otros maestros y otras maestras acceder. Ahí hay muchos más ejercicios, digamos, que ellos empezaron a diseñar. Hay ejercicios que son de recorridos de montaña adentro y río, y hacer esto y estas preguntas, pero pues porque el profe está situado en una zona rural. Entonces eso entra más en diálogo con otro tipo de, digamos, con maestros que están en otros contextos. Bueno, yo disfruté mucho la introducción que nos diste, porque me parece que tiene todos estos elementos que construyen la historia, ¿no? O sea, el tema, digamos, tanto de emoción o de vinculación con el otro, con la familia, con aquellos que compartimos vínculos, y esta diversidad de experiencias también que implica un hecho para distintos contextos. Pero bueno, me quedo un poco pensando en el cierre que has hecho y en las propuestas, digamos, que tejen como estas actividades que están realizando en Colombia. Y ante esta inmediatez y urgencia por terminar, digamos, con la violencia, aunque sea como un... o sea, más allá de una buena intención, es decir, como un hecho que posibilite eso, aunque es muy complejo porque hay muchas cosas jugando ahí. Me pongo a pensar en esto que decías del contexto de injusticia de largo aliento que siembra la vida de muchas comunidades, o de todas, diría yo, y cómo están trabajando esta cuestión de la memoria colectiva, de la paz, cuando muchas veces aquellas circunstancias que han llegado a legitimar el uso de la violencia siguen presentes en las comunidades, ¿no? Es decir, yo pienso que el esclarecimiento de los hechos, que bueno, en México llamamos el derecho a la verdad, o el reconocimiento de la víctima, la reparación simbólica o de otras formas, es bastante extraordinario en la vida concreta de muchas personas y a nivel nacional. Pero, ¿cómo están trabajando este tema, digamos, como de la justicia social? Porque, o sea, yo recuerdo que en México ha habido también un amplio debate y hubo una campaña que se hizo a nivel nacional justamente hablando de una paz, pero que se debatió mucho paz, pero con qué apellidos, ¿no? Y finalmente llegó el tema de la justicia social como un elemento irrefutable dentro de este diálogo o de estas acciones que puedan ir encaminadas hacia la paz, ¿no? Pues este momento, yo les estoy contando un fragmentico de lo que pasa en Colombia con este debate,
pero por supuesto hay muchas más posturas, hay muchas cosas que están pasando. De hecho, en Colombia en este momento estamos en un escenario de justicia transicional, donde hay una comisión de la verdad, una jurisdicción especial para la paz, una unidad de búsqueda para personas dadas por desaparecidas, pero además al mismo tiempo el proceso de paz con paramilitares. Hay un Centro Nacional de Memoria Histórica que ahorita está en manos del gobierno actual y disputado internamente, digamos, políticamente muy fuerte. Esto en lo oficial, ¿sí? Digamos en lo oficial, y desde ahí, digamos, el Centro de Memoria Histórica logró avanzar en estos materiales, pero hay un elemento quizás acá que yo no nombré y que es fundamental, y es que ninguno de estos esfuerzos surge en la institucionalidad. ¿Sí? Todos estos esfuerzos, digamos, hay un previo histórico de resistencias, de afrontamientos, de construcción, digamos, comunitaria, si se quiere, y de base de los procesos de paz. Y que lo que hacemos desde otros lugares un poco es alimentarnos desde allí, ¿sí? Pero esta es la base fundamental, o sea, antes de que incluso el mismo, yo creo que Estado colombiano estuviera hablando de esto, pues ya muchas comunidades estaban tratando de avanzar, incluso en acuerdos con las guerrillas internos en algunos territorios, o en, sí, digamos, cómo hacerlo, porque pues finalmente si estamos en el escenario de la guerra no podemos esperar que se firme un acuerdo de paz. Entonces hay muchos espacios allí, digamos, que estaban previos a esto que yo les estoy de hecho contando, y bueno, que son importantes. Con el largo aliento de la historia, el largo plazo de la historia, y la memoria colectiva de la paz, dentro del material, vuelvo al material pedagógico, dentro del material, es que no se los he descrito, pero pues pueden consultar el material completo. Digamos, el material se basa en una ruta pedagógica, ¿sí? Digamos que va invitando a unas conversaciones a través de unas fuentes y pasa por distintos momentos, ¿sí? Entonces, dependiendo del caso que se esté trabajando en el material, siempre partimos, la primera pregunta tiene que ver con la experiencia, y ahí yo creo que yo me detuve bastante hoy, pero no es la única, ¿sí? Digamos, luego hay un escenario de contrastación de fuentes, hay una parte de reconocimiento, digamos, de las resistencias, si se quiere, de las transformaciones, de cómo se ha construido paz también desde otros escenarios en Colombia, y esto también está, digamos, en la pregunta que hacemos, y de hecho los estudiantes construyen propuestas, digamos, de paz desde sus aulas de clase. Producto de eso, hoy existen, bueno, dentro del proceso que teníamos hay varios museos escolares, por ejemplo, que son museos de memoria escolar, que construyen los mismos docentes y estudiantes y que abren las puertas a la calle. O sea, no son museos solo para los estudiantes o los docentes, sino que lo ponen al servicio de la comunidad, donde los mismos estudiantes son guía y son quienes cuentan y quienes hacen los ejercicios allí. Entonces, hay allí también un reconocimiento muy importante de esa construcción de estrategias, si se quiere, de resistencia. Y bueno, no sé si te respondí. Cuando todavía están presentes estas situaciones de injusticia, ¿cuáles son todas aquellas como tensiones y problemáticas que surgen en el debate de la construcción de la paz? Cuando todo aquello que se dice, digamos, que origina la violencia sigue presente. Sí, pues, o sea, por ejemplo, el tema del reparto de la tierra. Esa pregunta, yo creo que tiene que ver con la idea, que es a mi juicio, de las más interesantes en el enfoque del trabajo del Centro de Memoria, de que la educación para la paz supone entender los engranajes de la guerra. ¿No? Creo que tiene que ver con eso, esa pregunta que estás haciendo. No sé si puedes hablar un poco de eso. Creo. O sea, como de aquellos elementos que justificaron, ¿no? Digamos, la emergencia de las guerrillas y la injusticia social. De pronto me puse lenta yo ya, pero estoy tratando de comprender, y con esto que Ángela dice, y es cierto, en la cajita de herramientas, en el material pedagógico del que les estamos hablando, nosotros consideramos que es necesario desentrañar, si se quiere, los engranajes de la guerra. Y los engranajes de la guerra justamente a lo que nos invitan es a pensar cuáles son las distintas piezas, ¿sí?
que van haciendo posible estas condiciones en las que se da el conflicto armado en un caso como el colombiano, ¿sí? Por ejemplo, lo que tú dices, el origen de las guerrillas. ¿Por qué surgen las guerrillas? Pues allí hay unas posibilidades de interpretación de ese origen. Están las fuentes donde es la guerrilla quien habla, pero también hay otras fuentes que pongan esto en discusión, ¿sí? Digamos, no solamente está esa fuente, también hay otras fuentes, ¿sí? Me estoy saltando de dos cosas distintas, pero lo que quiero decir es que efectivamente en los engranajes de la guerra hay una parte que tiene que ver con las responsabilidades, por ejemplo, del Estado, hay unos elementos que tienen que ver con lo económico, hay aspectos que tienen que ver con las dinámicas políticas y cómo han sido construidas en un país como Colombia, pero también está la pregunta por como sociedad, ¿sí? ¿Qué valores, si se quiere, entre comillas grande, porque sí, pero qué valores y qué también ha alimentado esta posibilidad de conflicto? Ese no es un debate sencillo, ni en el aula de clase ni en ningún lugar, pero pues nosotros nos hemos encontrado con que es necesario ir más allá del hecho, que hay que entender todas estas piezas, todos estos engranajes, ¿sí? Cómo se va armando además, y que eso ha sido muy potente también para estudiantes que, por ejemplo, en el caso de los ejercicios que hemos hecho en aula, dicen, pues sí, yo sabía que allá habían puesto una bomba, ¿sí? Y que pues la puso las FARC y que son muy malos, ¿sí? Pero aquí la invitación es a ir más allá de qué hay tras esa decisión, ¿sí? Comprender cómo llegamos a ser el país que somos, justamente en una lógica de superación de la violencia, que no voy a ser ilusa aquí, yo creo que eso ustedes lo saben muy bien en decir, pues con esto ya lo estamos superando, no, es cuál es el aporte que podemos desde la escuela nosotros dar para superar el conflicto armado. Y allí un análisis histórico del conflicto es muy importante, que nos muestre múltiples orígenes, múltiples versiones. Insisto en que una versión ortodoxa, si se quiere, que solo nos muestre un debate, que solo nos muestre una postura en un contexto como el colombiano es muy delicado, es muy peligroso, ¿sí? Porque esto vuelve y emerge todo el tiempo en el debate público, entonces implica conocer múltiples posturas, pero además hay que pensar que en el aula de clase los estudiantes no están vacíos. O sea, los estudiantes ya vienen con historias de vida, ya vienen con posturas, ya vienen con reflexiones, que muchas de esas son reflejo de cómo nos hemos organizado como país o cómo hemos vivido el conflicto armado como país. Y en esa medida partimos de la experiencia, pero la experiencia es uno de los pedacitos para comprender ahí sí, a partir de esa experiencia, de que me interpele, que me sienta dentro de esto y no leyéndolo por allá en un libro como una cosa lejana que no me ha tocado en mi historia para nada. Entonces, a partir de eso, sí entrar a un análisis más riguroso, si se quiere, de esos engranajes de la guerra, ¿sí? Comprender los distintos elementos que la componen, y esto pues también implica tensiones. En el centro de memoria, pues en algún momento, por ejemplo, tuvimos discusiones con profes que decían, ustedes son paramilitares, eso que están poniendo ahí, ¿cómo le ocurre poner esa fuente ahí, ¿sí? Donde está hablando un guerrillero? Entonces ustedes son unos paramilitares. Y entonces después estábamos en otro contexto y el mismo libro, otra persona decía, no, es que ustedes son muy guerrilleros, porque miren esa fuente que ahí dice AUC, o las preguntas que están poniendo, ustedes son guerrilleros. Y en otro contexto, no, es que esa es la versión del Estado, porque ahí dice que mire que es el Estado, pero además el centro de memoria hace parte, ¿sí? Aunque tuvo autonomía durante mucho tiempo, hace parte. Entonces, ante ese gran reto y una sociedad tan polarizada, ¿sí?, que implica hacernos preguntas para comprender esos engranajes de la guerra, ¿sí? Y eso es complejo, pero yo creo que eso es lo que hace también muy necesaria esta conversación. Muchas gracias, me pareció muy interesante lo que apuntaste al final, en los cómo, a dos cuestiones. Comentabas en los estudiantes los diálogos que establecen, que tienen en cuenta la experiencia subjetiva y trabajar la empatía. Entonces me preguntaba también, como al hilo de lo que comentabas ahora, si los profesores en el proceso de formación, o si habláis con ellos en qué condiciones de diálogo son necesarias compartir con los chicos y las chicas para implicarnos en esos diálogos, ¿no? Porque entiendo que en esas diferentes posturas, en esas diferentes experiencias, entre ellos y ellas,
habrá esas tensiones también. Entonces, si en las aulas o en las escuelas es posible que el profesorado cree un espacio más dialógico, no tanto en que sea el profesor el que habla habitualmente o el que explica, sino como que si habéis hecho esa reflexión en la propuesta pedagógica de las condiciones de diálogo para que sea posible esa construcción de paz. Esa es una pregunta que gracias por hacerla porque no lo nombré, pero es otro gran reto, porque el maestro tampoco llega vacío. O sea, ni el estudiante ni el maestro es una vasija que está ahí esperando que le llenemos de unas herramientas y, profe, vea, mire, no, ¿sí? Y ahí hemos tenido muchas experiencias, profes, por ejemplo, que tienen muchos prejuicios y muchos estereotipos sobre ciertos temas, o que tienen posturas muy cerradas y vehementes ante otros, ¿sí? Que por supuesto esto en un lugar de poder como el de la docencia, pues es lo que se transfiere, ¿sí? Ahí no podemos decir con esto que no. Entonces, tenemos conversaciones o tuvimos muchas conversaciones, digamos, con los docentes en este sentido, y de hecho el ejercicio con ellos que nosotros hacíamos eran reuniones, talleres por todo el país, con grupos de docentes, donde se aplicaban con ellos los instrumentos que estaban en la caja de herramientas y que iban a trabajar con los estudiantes. Si la entrada inicial, por ejemplo, es por la experiencia propia, el docente entraba por su experiencia. Y en esa entrada por su experiencia también podía reconocer sus prejuicios, sus valoraciones, sus estereotipos, sus lugares donde sentía que no se podía meter, ¿sí? Y eso fue muy bonito poderlo hacer con los profes, y algunos fueron muy sinceros en decir, por ejemplo, recuerdo un profe en Antioquia que nos dijo alguna vez, miren, muy bonito todo eso que ustedes vienen y dicen y que trabajan y no sé qué, pero si a mí un muchacho eso se me pone a llorar con un material de estos, yo no puedo, porque el profe es víctima del conflicto también, ¿sí? De desplazamiento, y vivió múltiples cosas. Entonces, claro, casi que el ejercicio era construir con él el cómo, ¿sí? Porque él valoraba el material pedagógico, pero el cómo él iba a trabajar ese material en su aula de clase era distinto si el profe de entrada ya estaba poniendo un límite y diciendo emocionalmente, yo no sé qué hacer. Si un muchacho se pone a llorar, yo lloro, yo me pongo mal también. Y eso nos pasó en varios espacios con docentes, ¿sí? Incluso con docentes universitarios, donde también trabajamos con docentes universitarios que en la entrada en el primer ejercicio de memoria, 5 docentes dentro de un grupo de 20 que nunca habían nombrado un hecho de victimización y que apenas empezábamos se nos volvía, el escenario cambiaba completamente y no estábamos haciendo una cosa terapéutica, pero es que es inevitable que ese tipo de cosas salgan cuando el conflicto está allí tan activo, ¿sí? Entonces, con los docentes la conversación la hicimos siempre poniendo en marcha los materiales con ellos mismos, y escuchando también de ellos hasta dónde podían llegar y hasta dónde no. Hay docentes que participaron de todo el proceso, pienso en una docente, por ejemplo, que está en el Pacífico colombiano, que la profe todo el tiempo nos dijo, miren, yo muy bien, yo quiero estar en este proceso, pero hoy yo no puedo hacer nada de eso en mi aula de clase. Lo que yo hago es salvar vidas. Y cuando las veces que visitamos el colegio, efectivamente la profe lo que hacía era salvar vidas, literal. Llegaban a reclutar los niños al colegio y ella se los quitaba, ¿sí? O una vez llegaron a asesinar a una niña al colegio y ella se metió, era literal, ¿sí? Si la profe nos dice esto, porque esta es la realidad con la que trabajamos allí, si la profe nos dice esto, pues no puede ser una camisa de fuerza, profe, usted tiene que hacer esto. Ella encontró sus propias estrategias, algunas cosas las retomó, encontró sus propias estrategias para trabajar dentro del aula de clase, nombrar las cosas distinto. Entonces no vamos a decir no matar, porque aquí es difícil hasta decir no matar, entonces le decimos a eso 5º mandamiento, y todos tenemos un código común que sabemos de qué estamos hablando, pero nos protegemos en el ejercicio de la memoria, ¿sí? Entonces eso es muy importante. Y bueno, también hay otras cosas no tan bonitas, ¿sí? A propósito, digamos, en el diálogo con los docentes, pues también hay cosas no tan bonitas de prejuicios muy instalados, que no es tan sencillo de un día para otro que el docente diga, bueno, de ahora en adelante porque ustedes dijeron yo lo voy a ver distinto. Pues no, ¿sí? Esto es un proceso que implica un trabajo a profundidad, tanto de nosotras, quienes estamos trabajando con los docentes, como con los docentes, porque pues aquí también hay otro sujeto actuando, ¿no? Nosotras, los docentes, los estudiantes,
pero además piensan en que los museos y otras actividades incorporan familias y comunidad, ¿sí? Y ahí hay otro nivel del diálogo, hay varios niveles de ese diálogo, ¿sí? Y me nombro parte porque creo que esa es otra cosa que a veces se nos olvida, ¿sí? Y es, bueno, ¿y yo cómo llego a un espacio? ¿Y yo qué creo de eso? ¿Y yo qué valoración hago de eso? ¿Sí? Ayer lo pensaba mucho en el taller que tuvimos, y es, ¿cuál es el lugar que yo ocupo como docente? ¿Cuáles son mis prejuicios, mis verdades, mis posturas? Sí, porque eso también está en negociación, tanto con los docentes como con los estudiantes. Entonces, bueno, eso con los docentes fue un proceso, ha sido un proceso muy bonito, pero pues también de muchos retos, y en muchos casos de también docentes que dijeron, no, eso yo no lo voy a hacer en el aula de clase, o por riesgos, o porque no me parece, o porque va en contra de todo lo que yo pienso, y eso también hay que reconocerlo y darle un lugar. Que creo que ese es el riesgo si se vuelve política nacional. Que pues claro que quería, o sea, el centro quería que la enseñanza de la memoria de conflicto se volviera una política de orden nacional, pero si esto le llega obligatoriamente a todos los docentes, con esto que estamos hablando, pues también corre muchos riesgos. Pero de otro lado también es que si no se pone como digamos, si no está institucionalizado, que yo sé todos los riesgos de eso, pero si no está en ese orden, también hay mucha gente a la que no le llegan ni los materiales, ni las, o sea, piensen en que en Colombia hay escuelas que para llegar los niños los recogen en un barco, en un botecito, ningún barco, en un botecito por el río, las docentes, y tienen que moverse 2 horas, 1 hora de camino adentro en la montaña, pues sí, las condiciones materiales allí reales también para hacer esto, porque yo les hablo desde un plano muy ideal, pero pues también están todos estos otros elementos en juego. Muchas gracias por tu palabra y muchas gracias por compartirnos tus experiencias en tu caminar. Dos cuestiones. Primero, a la luz de lo que estamos viendo que está sucediendo en la calle en este momento en tu país, me hace pensar que quizá en esta experiencia que ustedes han trabajado, como resultado se podría, o quizá ya lo han hecho, sistematizar toda la imaginación y la creatividad que se ha desarrollado, que seguro se ha provocado en las aulas. Si este material que nos comenta Ángela lo incluye, o cómo ha sido eso. Y segundo, entiendo que lo que han querido hacer es como un ejercicio de la memoria de la violencia, pero así como dijiste que es la guerrilla más antigua del hemisferio, pues también hay organizaciones de la sociedad civil que tienen más de 3 décadas trabajando por la paz. El posgrado más sistematizado que hay en América Latina pues está en Bogotá sobre estos temas, ¿no? Entonces, si en ese ejercicio de recuperar la memoria se incluye también a estos actores. Por 2 razones, porque primero también es una memoria conflictiva, porque qué actores se podrían incluir, y cómo algunas memorias de la construcción de paz también son invisibilizadas, pero por otro lado también como sujetos de víctimas, porque también los están matando en los años más recientes a miembros de estas organizaciones. Entonces, con esas 2 cosas. Gracias. Vale, yo les dije que por el tiempo y demás no presenté un pedacito, ¿no? Y quizás pues a favor presento el pedacito más bonito, pero eso no quiere decir que esto sea todo así de bonito ni de perfecto, ¿no? Esto tiene muchos retos y también limitaciones, ¿sí? Y creo que la principal quizás es el contexto en el que estamos. Por eso he sido muy insistente, y posiblemente en unos años miremos hacia atrás y digamos, o en unos meses, y digamos, ese no era el camino, había que hacerlo distinto, teníamos que recuperarlo de otra manera. Es posible, ¿no? O sea, todo el tiempo estamos haciéndonos también preguntas, y creo que esto es importante. Con respecto a si se ha sistematizado la experiencia como de la creatividad de los docentes en el aula, sí.
no completa, no está todo, pero hay una cartilla específica que les decía ahorita, que es ha sido una forma de sistematizar, pero también de socializar lo que los maestros, digamos, han construido, y las maestras ellas mismas, ¿sí? Sus despliegues de creatividad son impresionantes. Yo les narré un ejercicio que es muy sencillo, pero van a ver todas las cosas bonitas que hay ahí, y además intentamos poner esos ejercicios en contexto, entonces contarles quién es ese docente, en qué colegio está, si es un colegio rural o si es urbano, si es público, si es privado, porque en Colombia esto de los colegios públicos y privados, la brecha puede ser enorme, ¿sí? Puede ser enorme, enorme. No sé acá, pero pues yo sé que en muchos países de Latinoamérica, del Caribe, sí es así. Entonces, por eso también situamos la experiencia para que ustedes vean la profe o el profe dónde está construyendo esa metodología, dónde lo está trabajando así. Y si hay un ejercicio, digamos, en el aula de recuperar las memorias de la resistencia y de la paz, que ahí los estudiantes, pues acompañados por los docentes, hacen recorridos, buscan información, se hacen ferias de la resistencia y de la paz, este hace parte del proceso digamos, de toda la rutica que les dije. Eso está. Es muy central el conflicto. Y eso es una cosa que uno a veces se pregunta en sus noches, mañanas, en conversaciones, ¿sí? ¿Por qué tan central el conflicto en las memorias? Incluso yo he compartido en varios espacios que a mí me angustia que en Colombia se instale una idea de que cuando hablamos de memorias son solo memorias del conflicto, porque las memorias no son solo alrededor del conflicto, y lo potentes que son las memorias para activar muchas cosas, para hacernos muchas preguntas, pues es un riesgo si se nos vuelve la idea de que memoria es sinónimo de conflicto. Y ante eso hemos intentado con los docentes y con los estudiantes hacer un trabajo muy consciente, en el que incluso empezamos por otras memorias, memorias del territorio, memorias de dónde vengo yo, de dónde nací, cómo llegó mi comunidad a este territorio, quién soy, en contraste con otros, digamos, siempre tratamos de hacer otro tipo de ejercicios que también nos permitan ver el valor de las memorias como identidades o como estrategias incluso allí también de construcción de paz y resistencia. O sea, ¿qué hay más allá? Las memorias familiares, por ejemplo, las memorias no solo ancladas a un ejercicio racional, sino por ejemplo las memorias que están más atravesadas en los sentidos, si se quiere, entonces activar olores, activar sabores, activar así cosas de este tipo que con los estudiantes y con los profes han sido muy, muy bonitas, pero está ese riesgo. Porque como este ejercicio, en su limitación, sí se construyó pensando en aportar a la reparación de las víctimas, en aportar a la reparación simbólica en conflicto, pues sí está muy centrado allí. Lo que intentamos es que no se quede solamente en ese espacio. Aún, pues eso, el alcance es mucho mayor, pero digamos que pues fue el objetivo en su momento y la tarea encomendada al Centro de Memoria Histórica, y eso, insisto, ha tenido sus pros, pero también tiene este tipo de riesgos, y por eso intentamos que no se nos quede el relato de la memoria solo sobre el conflicto y el dolor, el horror de la guerra, sino que también nos permita repararnos. Tiene que ser reparadora también en el aula de clase, y por eso hay otro tipo de ejercicios de reparadora de las víctimas, porque cuando tomamos la decisión de que el caso del Salado, por ejemplo, que es una masacre que sucede en el Caribe, bueno, se lleve a este libro, al aula de clase, esto no es porque sí, esto es porque las mismas víctimas han dicho, sí, es muy importante que se sepa aquí qué pasó, y no solo que lo sepan los académicos que leen los libros, que lo sepamos como sociedad. Sí, entonces hay un valor allí de la reparación simbólica para víctimas directas del conflicto, bueno, pero también tiene que ser reparador para estudiantes y docentes que todavía hoy están digamos, metidos en territorios muy, muy complejos, ¿sí? O en ciudades donde esto ni se había nombrado, pero que al nombrarlo se destapan muchas preguntas que son necesarias, pero pues que hay que llevar con cuidado.